Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 17 de nuestro curso MuseTube, el curso en el que ya sabéis estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado y de esa forma convertirte en todo un experto de este software de edición de partituras. En el vídeo de hoy vamos a ver uno de los puntos que se han modificado desde MuseScore 3 a MuseScore 4 y es lo que llamamos el panel de propiedades, cuando antiguamente era lo que llamamos el inspector. Realmente el concepto es el mismo. El menú de propiedades nos permite modificar ciertas características de los elementos una vez añadidos. En función del elemento seleccionado, veremos que el menú nos cambia ligeramente, permitiéndonos realizar unas operaciones u otras en cuanto al ajuste fino en su colocación o en cuanto, por ejemplo, a la forma de reproducción. Pero esto lo vamos a ver mucho mejor con ejemplos, así que vámonos al ordenador. De momento vamos a empezar con MuseScore 4 viendo el panel de propiedades, aunque luego al final cambiaremos a MuseScore 3 para que veáis el inspector, aunque ya digo que realmente es bastante parecido, aunque con alguna diferencia. Lo primero y principal es saber dónde encontrar el menú de propiedades, y si habéis visto el vídeo de la interfaz de usuario sabéis que se encuentra en esta pestaña. Si por lo que sea no os aparece, es tan sencillo como ir a ver, propiedades, o mediante la tecla F8 podemos ocultarlo y mostrarlo. Como veis, ahora mismo no tenemos ningún elemento de la partitura seleccionado y sin embargo sí tenemos ciertas opciones que ya podemos modificar. Estas opciones son opciones generales y afectarán a la totalidad de la partitura. Vamos a ir viendo una por una. En primer lugar tenemos la opción de mostrar u ocultar los elementos que marquemos como invisibles. Por poneros un ejemplo básico, imaginaos que este 4x4 lo quiero convertir en invisible para que luego, una vez que lo exporte, no quiero que aparezca. Como veis, en cuanto lo he seleccionado, el menú de propiedades ya me ha cambiado y ahora se refiere solo a este objeto. Para hacerlo invisible habría que hacer simplemente clic sobre el botón visible, pero como de momento no quiero utilizar el panel de propiedades, voy a hacerlo mediante la tecla V. Como veis, ahora mismo ya nos aparece como en un azul mucho más clarito y esto nos indica que este elemento es invisible. Si ahora volvemos a quitar la selección, haciendo clic en cualquier otro lado, vemos que se nos marca en un gris claro aún siendo invisible. Por tanto, ahora sí, para explicaros cómo funciona este botón, si hago clic sobre él, automáticamente vemos que ese 4x4 nos desaparece porque le estamos indicando que no queremos ver los elementos invisibles. En mi caso os recomiendo dejarlo seleccionado y visible, ya que viene bien saber qué elementos son invisibles, ya que si fuese invisible, por ejemplo, no podríamos seleccionarlo. El siguiente botón nos permite mostrar u ocultar los marcos. ¿Qué son los marcos? Si os fijáis aquí, el título, el subtítulo y el compositor está rodeado por un recuadro discontinuo. Este recuadro discontinuo es lo que llamamos marcos y ahí podemos añadir tanto textos como imágenes. Igual que antes, para ocultarlos simplemente hacemos clic sobre marcos y automáticamente vemos cómo nos desaparece. Para el siguiente botón, el de formateo, lo que voy a hacer primero es poner un salto de pentagrama. Para ello, por ejemplo, me voy a este pentagrama y pulso la tecla Enter. Automáticamente vemos cómo nos ha creado un salto de pentagrama y nos lo marca con este icono. Igual que antes, si no quisiésemos que se nos mostrase este tipo de iconos, sería tan sencillo como ocultarlo mediante el botón formateo. Al igual que antes, yo prefiero dejarlo marcado y de esa forma saber dónde los tengo añadidos. Por último, los márgenes de la página nos aparece el ojo cerrado, es decir, actualmente no los estamos mostrando. Si queremos mostrarlo, es tan sencillo como dar al ojito y vemos cómo automáticamente se nos muestran los marcos de la página. Estos marcos se pueden modificar desde formato, configuración de página en la parte de la derecha, pero en este vídeo no nos vamos a centrar en eso. Al igual que venía por defecto, dejo el ojo de márgenes de página oculto. Deciros que estas cuatro opciones no solo están aquí en el panel de propiedades, podemos acceder de forma general desde ver, mostrar y como vemos aquí tenemos las cuatro mismas opciones. Esta quinta opción, la de marcar compases irregulares, lo que nos hace es marcarnos un más o un menos cuando el compás es más grande o más pequeño de lo que debería ser. Por ejemplo, si quiero un compás de anacruza, botón derecho, propiedades de compás, y hago un compás más pequeño, por ejemplo, de 2x4, aplico y acepto, como veis ahí aparece un menos para indicarme que este compás es más pequeño del estándar de 4x4. Esto también lo vimos en el vídeo anterior. Bien, pues si no queremos que aparezca ese menos, simplemente nos vamos a ver, mostrar, marcar compases irregulares, lo desmarcamos y automáticamente vemos cómo ese menos nos desaparece. Yo, como siempre, lo dejo por defecto. Para la siguiente opción, la de pentagramas vacíos, deciros que está directamente relacionada con la opción que hay en formato, estilo
Y aquí en el apartado de partitura vemos que aparece la opción de ocultar pentagramas vacíos dentro de los sistemas. Vemos que está desmarcada, es decir, no la queremos ocultar, la queremos mostrar y está directamente relacionada con este ojito. Si le damos a ocultar y ahora aceptamos, vemos como automáticamente el ojo se cierra. ¿Para qué sirve esto? Sirve para ocultar todos aquellos pentagramas que no contengan notas. Sin embargo, por defecto el primer pentagrama siempre se mostrará, por lo que para explicaros este ejemplo voy a añadir un segundo instrumento y de esa forma lo vemos. De momento lo dejo como está, me voy a instrumentos y añado por ejemplo una flauta. La bajo abajo para que quede el piano encima y ahora acepto. Como veis, por defecto, y aunque los pentagramas están vacíos, nos aparecen todos, pero si me voy al panel de propiedades y oculto los pentagramas vacíos, vemos como automáticamente todas las flautas nos ha desaparecido excepto en el primer sistema. Si también queremos que nos desaparezcan los pentagramas vacíos del primer sistema, tendríamos que venirnos a la rueda dentada y desmarcar no ocultar los pentagramas vacíos en el primer sistema. En ese caso vemos como incluso en el primer sistema nos desaparece la flauta. Por otra parte, la segunda opción, la de mostrar llaves que abarquen un solo pentagrama, por defecto está desmarcada. Por ejemplo, en este caso el piano, si tuviese las dos claves, la de sol y la de fa, nos vendría una llave para indicarnos que ambos pentagramas están enlazados al piano. Pero al ser solo un pentagrama directamente no nos muestra la llave. Si vuelvo a mostrar el ojito, me voy a instrumentos y añado ahora un piano. Vale, vemos que lo tenemos aquí abajo con la llave. Si ahora añadimos unas cuantas notas, nos vamos a propiedades y ocultamos los pentagramas vacíos, vemos que en el piano 2 nos ha desaparecido la llave. Si quisiésemos mantenerla, tan sencillo como ir a la llave dentada y darle a mostrar llaves que abarquen un solo pentagrama. De esa forma nos la marcaría, pero como ya digo, yo prefiero dejarla desmarcada. Vuelvo a dejarlo todo como estaba, mostrando los pentagramas vacíos. Y por último deciros que estos dos botones son simplemente accesos directos de lo que podemos encontrar en formato estilo o formato configuración de página. Configuración de página me lleva, por ejemplo, como os he dicho antes, a los márgenes, a poder poner la partitura en vertical o horizontal, entre otras opciones, al igual que el botón de acceso directo. Igualmente, el ajuste de estilo es exactamente lo mismo que hemos hecho antes cuando nos hemos venido a ver la opción de ocultar pentagramas vacíos, que sea lo mismo que ir a formato estilo. Como ya digo, simplemente dos accesos directos. Y esto en cuanto a propiedades generales. Ahora ya si pulsamos un elemento en particular, por ejemplo una nota, vemos cómo automáticamente el menú de propiedades ha cambiado por completo y nos muestra opciones específicas para el elemento nota. Obviamente no puedo contaros todas las opciones que hay, pero por ejemplo la parte general deciros que sí es común para todos. Como luego veis aquí abajo hay un apartado nota donde es específico para los elementos tipo nota. Si selecciono la clave nos mostrará las opciones para el tipo de elemento clave, y así con cualquiera de los elementos que seleccionemos, una barra de compás, un silencio, un subtítulo, un texto, lo que sea. Como ya os digo, si veis la parte general nunca cambia y os cuento brevemente qué hace. El check de visible es lo mismo que pulsar la tecla V y es lo mismo que hemos hecho antes con el 4×4. Si recordáis, lo hemos marcado como invisible, por eso no aparece marcado, simplemente podemos volver a marcarlo para hacerlo visible. El colocar automáticamente lo que hace es que MuseScore, utilizando los algoritmos de colocación que tiene, lo pondrá en la ubicación que mejor se adapte. En este caso solo hay notas, pero si por ejemplo tuviésemos añadidas notas, ligaduras, acentos, textos, etcétera, con la opción de colocar automáticamente, MuseScore lo pondrá de la forma mejor posible para que no se pisen unas con otras. Por tanto, yo recomiendo dejarlo activo y si en algún caso tenemos que ajustar alguno, pues simplemente lo ajustaremos. Nota guía nos permite convertir la nota en más pequeñita. Por ejemplo, si queremos hacer una indicación de las típicas que salen en las partituras para explicar algo al músico. Y ejecutar, para mí es una mala traducción, de hecho estoy trabajando con el equipo de MuseScore para traducirlo completo al castellano, realmente debería llamarse reproducir. Y básicamente lo que nos permite es que el elemento seleccionado se reproduzca o no se reproduzca a la hora de dar al play. Si por ejemplo del segundo compás selecciono la segunda y la cuarta nota mediante la tecla control y desmarco el tic de ejecutar, solo nos reproducirá la primera y la tercera. Vamos a verlo. Como veis, las que no están marcadas como reproducir no nos las ha reproducido. El siguiente apartado es el de reproducir.
Si hacemos clic en él vemos que se nos despliega un menú donde algunas opciones vendrán activas y otras desactivadas en función del tipo de elemento. Por ejemplo, para el caso de notas tenemos el apartado de velocidad del que ya hemos hablado en otros vídeos y lo que nos permite es ajustar el volumen de dicha nota de forma unitaria, sin tener que usar dinámicas. Por ejemplo, si esta nota quisiéramos que sonase mucho más, podríamos ponerle un 100, mientras que si quisiéramos que fuese muy piano, podríamos ponerle un 10 o un 20. En cuanto a la afinación, nos permite ajustar la afinación de la nota, por ejemplo, para música microtonal o para alguna afinación fina o algún efecto que queramos añadir. Como veis, las siguientes nos aparecen desmarcadas, por lo que vamos a añadir un elemento de estos tipos para que nos aparezcan y podamos jugar un poco con ellos. Voy a borrarme todo esto, voy a quitarme los instrumentos y me voy a quedar con uno solo. Y ahora ya sí, vamos a ver los diferentes menús. Para el caso de arpegio, lo primero que vamos a hacer es obviamente crearnos un arpegio. Para ello primero vamos a crearnos un acorde de do mayor. Ahora estas tres notas las seleccionamos y desde paletas, arpegios y glisandos añadimos un arpegio. Y si ahora damos clic sobre el arpegio, nos vamos a propiedades y si damos al botón de reproducir, vemos como ahora se nos ha activado la parte de arpegio. Como veis, tiene un valor de 1. Este valor de 1 nos dice la distancia entre las notas a la hora de tocar el arpegio. Por ejemplo, vamos a escucharlo para ver cómo suena. Y si ahora quisiésemos que fuese mucho más lento, es decir, que hubiese más diferencia entre las notas arpegiadas, simplemente en reproducir, por ejemplo, le podemos poner un valor de 2. Si ahora volvemos a reproducir, vemos como ahora las notas aparecen mucho más espaciadas. Para la siguiente opción me voy a borrar el arpegio y me voy a añadir un calderón. Para ello, desde respiraciones y pausas, hago clic sobre el calderón por encima. Si ahora me voy al menú de propiedades, vemos que se nos ha habilitado el menú calderón y aquí nos habla de la expansión de tiempo. Como sabéis, un calderón lo que hace es que expande la duración de la nota, en este caso a un 200%, es decir, al doble del valor. En este caso, como es una negra, no simularía ser una blanca. Si queremos alargarlo aún más, pues simplemente tendremos que subirlo, por ejemplo, a 400. Si ahora lo reproducimos, vemos que el calderón se recrea mucho más. Para el siguiente ejemplo, el de respiraciones y pausas, lo primero que voy a hacer es colocar una pausa. Por ejemplo, hago clic sobre la nota, me voy a paletas, añado, por ejemplo, una cesura corta, que es una pausa al final, y si me voy al menú de propiedades a reproducir, vemos que automáticamente se nos ha habilitado en un tiempo por defecto de 2 segundos. Es decir, va a reproducir la partitura y al llegar ahí aguantará 2 segundos. Vamos a escucharlo. Como veis, automáticamente ha parado 2 segundos y después ha continuado. Si quisiésemos modificar este tiempo, sería tan sencillo como desde aquí aumentarla al tiempo que quisiésemos. Por ejemplo, a 4 segundos. Si volvemos a reproducir, vemos como ahora nos ha aguantado 4 segundos. Para el siguiente ejemplo vamos a crear un glissando y para eso me borro todo. Escribo, por ejemplo, un do grave y un do agudo. Y estas dos notas las uno mediante un glissando. Para ello, desde paletas, cerramos esto, abrimos arpegios y glissando y añadimos, por ejemplo, un glissando entre ambas. Si ahora mismo lo reproducimos, vemos que nos hace un tipo de glissando por defecto, pero si hacemos clic sobre él, nos vamos a propiedades y a reproducir, vemos que podemos cambiar el cromático por pulsar solo las teclas blancas o las teclas negras del piano, a hacerlo diatónico, es decir, sin sostenidos ni bemoles, o hacer un portamento. Vamos a hacer, por ejemplo, el portamento y si reproducimos de nuevo, vemos cómo nos hace ese adorno, pero de una forma diferente. Para el último ejemplo vamos a añadir algunas notas, por ejemplo unos cuantos sol, y ahora vamos a añadir un retardando sobre el segundo compás. Para ello, desde el menú de paletas, cerramos el de arpegios y glissando, abrimos el de tempo y hacemos clic sobre el retardando. Si ahora mismo lo reproducimos, y si ahora hacemos clic sobre el retardando y nos vamos al panel de propiedades y a reproducir, vemos que tenemos un retardando con una cantidad del 75%. Para hacerlo más notorio y que veáis la diferencia, le voy a poner un 20. Y de esa forma, si reproducimos, vemos cómo hace un pequeño retardando al final. Por último, y también de forma general, voy a explicar el botón de apariencia, ya que es común para todos. El botón de apariencia, una vez que seleccionamos un elemento, por ejemplo la nota, vemos que tenemos un ajuste para cuánto espacio queremos dejar por delante de la nota o por detrás de la nota. Para la distancia mínima voy a añadir, por ejemplo, primero una dinámica. Me vengo aquí, cierro tempo
abro dinámicas y pongo por ejemplo un medio fuerte, y si ahora me vengo a propiedades, apariencia, distancia mínima, vemos cómo podemos alejarla. Por último, si queremos hacer un ajuste fino en la posición, bien podemos hacer clic sobre el elemento y moverlo, o bien usando los marcos de desplazamiento, pudiendo llevarlo a derecha o a izquierda, o arriba y abajo. Podemos darle también a encajar a cuadrícula, de forma que en vez de tener un movimiento más libre, tengamos un movimiento con valores más concretos. Para que entendáis los 4 siguientes botones, tenemos que ver los elementos como si fuesen capas, de forma que podemos poner una capa delante de otra capa o una capa detrás de otra capa. Si movemos el medio fuerte y lo pongo encima de la nota, vemos como el medio fuerte se ve por delante de la nota. Si lo quisiésemos enviar al fondo, es decir, atrás del todo, podríamos dar al botón al fondo, y de esa forma vemos como la negra ahora está por delante. Si tuviésemos varios elementos, podríamos ir jugando con ellos con la opción de adelante y atrás, mientras que si un elemento lo queremos mandar al fondo del todo, daremos al fondo, y si lo queremos traer al frente del todo, daremos al frente. Por último, el último botón simplemente es por si queremos cambiar de color algún elemento. En este caso, por ejemplo, el medio fuerte, en vez de negro lo voy a poner verde. Doy a aceptar y automáticamente vemos cómo se nos ha puesto en color verde. Como ya digo, hemos estado viendo solo la parte de opciones generales, ya que luego cada tipo de elemento tendrá aquí abajo un cuadro propio en función de sus características. Este es para el caso de la nota, este es para el caso de la dinámica, clave, compás, etc. Obviamente no podemos verlos todos porque el vídeo se haría infinito. Si tenéis alguna duda en concreto, dejadla en los comentarios y os explicaré cómo funciona el elemento en el que tengáis duda. Por último, deciros que se me olvidaba que otra opción a la hora de colocar un elemento es mediante las teclas izquierda, derecha, arriba y abajo del teclado. De esa forma, como veis, lo puedo ir moviendo en función de cómo voy pulsando. Y rápidamente, y antes de acabar el vídeo, simplemente vamos a echar un vistacito muy rápido, un minuto solo, para ver cómo era el inspector en MuseScore 3, ya que realmente era lo mismo que en el MuseScore 4 llamamos el panel de propiedades, pero como veis aquí no existe dicho panel. Para mostrar el inspector simplemente hay que ir a ver inspector, o mediante la tecla F8 ocultarlo y mostrarlo. Como veis, si no tengo ningún elemento seleccionado, aquí no se muestra nada. Esas opciones que teníamos en MuseScore 4 para ajustar los márgenes, para ajustar los elementos invisibles, como vemos aquí, no lo teníamos. Y para que nos aparezca información, tenemos que hacer clic sobre algún elemento. Tengo que reconocer que en algunos elementos determinados he visto que hay quizás alguna opción más todavía en MuseScore 3 en el inspector que en MuseScore 4 en el panel de propiedades. Por lo que espero que en el futuro sigan implementando nuevas opciones en MuseScore 4 que se hayan dejado en el tintero en MuseScore 3. Por lo demás es lo mismo que antes. Si yo añado aquí una nota, automáticamente se me abre un panel gigante con un montón de opciones a editar sobre dicha nota. Como ya digo, una gran parte de ellas están en MuseScore 4 y las que faltan espero que próximamente lo vayan añadiendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como podéis ver, se me ha hecho un poco de noche y he puesto la luz artificial. Espero que se vea bien, ya que normalmente grabo siempre con luz solar y no sé cómo será el resultado. Espero no tener que volver a grabar el vídeo. Como veis, hemos visto prácticamente en su totalidad tanto el panel de propiedades o lo que era lo mismo MuseScore 3, lo que llamamos el inspector. Hemos visto todas las funciones generales, tanto cuando tenemos seleccionado un elemento como cuando no, y obviamente lo que no podemos hacer es un vídeo con todas las opciones de cada uno de los elementos porque sería larguísimo. Por tanto, como ya decía antes, si tenéis alguna duda de cómo se configura un determinado elemento, simplemente dejádmelo en un comentario y os ayudaré a resolver el problema. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, y si os gusta esta serie de vídeos, os recomiendo que os suscribáis, y de esa forma no os perderéis ningún vídeo, ya que YouTube os avisará si tenéis activada la campanita. Nos vemos próximamente con nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!